Revelado, el increíble regreso de un multimillonario con su esposa olvidada, una transformación que conmueve hasta los huesos. Julián, el mecánico del barrio, el que aprendió a entender cada ruido del motor y cada corazón roto, vuelve a Guadalajara después de años en el anonimato del éxito. Caminando por su viejo barrio, cada esquina le susurra antiguas memorias. Las risas de los niños juegan en el fondo mientras él siente el peso de las miradas. Pero, ¿acaso los ojos de su comunidad verán el hombre que se ha convertido, o recordarán al que dejó todo atrás por una carrera que se sintió como una traición? Desde pequeño, Julián ha sido un ejemplo de esfuerzo y dedicación. Cada día, sus manos estaban cubiertas de aceite y sus días llenos de sudor, pero siempre encontraba tiempo para sus hijos y su madre. Nunca olvidó las enseñanzas de Doña Rosa, su madre, quien le inculcó que la honestidad y el trabajo duro eran invaluables. El corazón de Julián latía con fuerza cuando recordaba el día que decidió perseguir sus sueños en el mundo de la tecnología, un mundo que ahora le parecía tan distante. Su decisión lo llevó a dejar atrás a Valentina, su primer amor, prometiendo volver un día por ella, sin darse cuenta del costo emocional que ello tendría. Mientras miraba a su alrededor, el eco de valientes historias de vida se entrelazaba con las risas de sus vecinos, que a pesar de las dificultades que enfrentan, encuentran la esperanza en cada amanecer. Pero, a pesar de la calidez del barrio, Julián no puede evitar sentirse como un intruso. Las palabras murmuradas a su paso lo llevan a dudar: mira quién volvió, el que se fue por oro y dejó su hogar. Se lleva las manos al rostro, recordando con dolor a Valentina, quien ha luchado por mantener a sus hijos a flote y no ha dejado de pensarlo, a pesar de haber sido él quien se marchó. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El reencuentro con Valentina es una bomba de emociones. Ella se ha convertido en una mujer fuerte, incluso hermosa, que a pesar de haber tenido que superar su ausencia, todavía brilla con una luz que Julián ya no pudo olvidar. Tal vez fue un error regresar, se pregunta, sintiendo una mezcla de culpa y esperanza. Claudia y Mateo, sus hijos, lo miran desde la distancia, llenos de preguntas. ¿Quién es esta mujer que el papá alguna vez amó? ¿Por qué se fueron de su vida? A medida que pasan los días, Julián intenta demostrar que ha cambiado. Pero sus intentos son recibidos con miradas de duda y murmullos. La batalla interna entre su deseo de redimirse y su ambición por el éxito lo consume. El dilema llega a su punto más álgido en una fiesta del barrio. Los colores vibrantes, la música y las sonrisas son contrastadas por la tensión en el aire. La pregunta de lo que realmente significa el éxito lo atormenta: perderse en la avaricia o encontrar la vida que realmente valora. Julián se enfrenta a Valentina en un instante de vulnerabilidad pura, donde ella le pregunta si es capaz de dejar su ambición atrás. En el silencio, el murmullo de la comunidad se siente como una presión palpable. Mientras una sirena de ambulancia resuena en la distancia, la angustia interna de Julián llega a su clímax. Todo se detiene en el aire, y él se queda atrapado entre el amor verdadero y el éxito superficial. ¿Podrá encontrar el camino para reconciliar su pasado con su presente y salvar su familia? ¿La historia apenas comienza? Las luces titilantes de la fiesta creaban un ambiente casi irreal, mientras las risas llenaban el aire, ocultando la tensión que Julián sentía en su interior. En ese momento, todo se sentía confuso y abrumador. Valentina, con una mezcla de desafío y vulnerabilidad en sus ojos, aguardaba su respuesta. El mundo a su alrededor se desvanecía, y solo existía ella, tan real y tan lejana al mismo tiempo. Julián, ¿realmente crees que puedes volver y que todo estará igual? No puedes llegar solo a hacer promesas vacías. Su voz era un eco de años de sufrimiento y lucha. Julián sabía que tenía razón, pero ¿dónde quedaba su ambición? No he llegado hasta aquí para perder todo de nuevo, pensó, atormentado. En su mente, la imagen de Claudia y Mateo empañaba aún más su corazón. Sus miradas inocentes llenas de preguntas, sus risas que aún oía resonar en el eco de su retorno, lo obligaban a enfrentarse a la verdad. La vida de ellos había seguido adelante, mientras él se aferraba a un sueño en una ciudad lejana.
Durante años, había creído que el éxito a cualquier costo era suficiente. Pero ahora se preguntaba si realmente había valido la pena. Al mirar de nuevo a Valentina, notó la fortaleza que emanaba de ella. No era la chica dulce y perdida que había dejado atrás. Había luchado por sí misma y por sus hijos, construyendo una vida entera sin él, y eso lo dejaba aún más atrapado. ¿Qué haces aquí, Julián? ¿Has venido solo a traer más dolor? Le preguntó, su voz entrecortada por la emoción, mientras cada palabra caía entre ellos como una roca en un estanque tranquilo. Julián sintió como el dolor del pasado se transformaba en impulso. No, Valentina. He venido a encontrar un camino de regreso, proclamó, sintiendo que cada palabra lo liberaba de un peso enorme. Pero, ¿cómo podría pedirle que confiara de nuevo en él? La comunidad observaba, silenciosa, sintiendo la electricidad que se movía entre ese reencuentro. Murmullos furtivos comenzaban a mezclarse con la música. Una mujer mayor se acercó lentamente a ellos, con una mirada sabia y compasiva. La vida es un ciclo de elecciones, mijo, dijo con un tono maternal. A veces, nos perdemos en el camino, pero no olvidamos de dónde venimos. Es tiempo de decidir, vuelve a ser quien eras o descubre quién puedes llegar a ser. Sus palabras resonaron como campanas en el corazón de Julián, abriendo una puerta que él había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. Claudia y Mateo se acercaron también, inseguros pero con un brillo de esperanza en sus ojos. «Papá, ¿puedes quedarte esta vez?», preguntó su hija con voz suave, como si la pregunta pudiera hacer que todo lo que creían se volviera realidad. La pregunta lo golpeó como un relámpago en la noche. La única respuesta que podía ofrecerse era una promesa. ¿Cómo construir un futuro sin abrirse al dolor del pasado? Suplicó para que su vida les ofreciera una segunda oportunidad. Pero el dilema lo ataba, como el motor de un coche que no podía arrancar. Mientras Julián se sumía en sus pensamientos, un grito resonó desde la esquina de la fiesta. «Mira, es el nuevo empresario. Dicen que ha vuelto para robar el negocio del barrio». La atmósfera se volvió fría de repente. Los murmullos se intensificaron y los rostros, antes sonrientes, adoptaron expresiones de rechazo. Una figura familiar apareció entre la multitud, el antiguo socio de Julián, ahora un empresario codicioso con una sonrisa pérfida. «¿Acaso has venido a llevarte más de lo que es nuestro, Julián?», dijo, su voz llena de veneno, provocando un giro instantáneo en el ambiente. La multitud ahora lo miraba con desaprobación y miedo, y la incertidumbre se cernía en el aire. Todo estaba a punto de cambiar. Julián tenía que elegir y, sobre todo, tenía que actuar. ¿Se rendiría ante el pasado o lucharía por su familia? Las miradas, las expectativas, el futuro de sus hijos pendían de un hilo. La noche había comenzado llena de luces y risa, pero ahora, incluso con su corazón a la vista, el camino hacia la redención se tornaba incierto. La fiesta, una vez un refugio, se había convertido en un campo de batalla. Y en ese instante, Julián tomó una respiración profunda. La decisión estaba a punto de ser revelada. Podría salvar lo que había perdido o se hundiría aún más en la sombra de su propio fracaso. ¿Hasta dónde llegarían los límites de su ambición y amor? La atmósfera se colmó de murmullos y miradas desconfiadas, como si la oscuridad hubiera caído de repente sobre la fiesta. Julián sentía cada vez más la presión, como si la habitación se estuviera cerrando a su alrededor. Miró a Valentina, quien lo observaba con el corazón dividido entre el pasado y el presente, mientras sus hijos parecían aún más confundidos que nunca. «No he venido a arrebatar nada, no estoy aquí para hacer daño», gritó Julián, intentando ahogar los ecos de las acusaciones. Pero sus palabras se perdieron en la confusión reinante. La figura de su antiguo socio, Ricardo, se había alzado como un faro oscuro en la fiesta, atrayendo a la gente hacia él, mientras las ratas se amontonan en torno a la oscuridad. «¿Y entonces por qué volviste, Julián?», la mujer mayor preguntó, su voz más suave que nunca, pero penetrante. «¿Has vuelto solo por las apariencias? ¿O realmente quieres ser parte de esta comunidad?». Julián sintió el peso de esas palabras presionar sobre su pecho. Sabía que Valentina y sus hijos estaban escuchando, y la verdad era que su corazón estaba hecho un caos de anhelos y temores. Intentó recordar la razón de su partida, el sueño de éxito que había consumido sus pensamientos, pero ahora aparecía difusa, como un recuerdo desgastado por el tiempo. «No, no quiero ser solo un nombre más en la lista de fracasos», dijo, su voz temblando. «He venido porque me he dado cuenta de que el verdadero éxito no se mide con dinero, sino con las personas que amas».
Y ustedes son mi vida. Pero en lugar de alivio, encontró solo incertidumbre en los ojos de Valentina. Ella asintió, pero su expresión era de desconfianza, cubierta por la capa del pasado. Mary, la mujer que había hablado antes, se acercó más, midiendo cada palabra. El amor puede con todo, pero también el dolor puede destruirlo todo si no se puede sanar. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, Julián sintió que el tiempo se acortaba. Claudia tomó la mano de su madre, nerviosa, mientras Mateo se aferraba al vestido de Valentina, buscando consuelo. En sus ojos había esperanza, pero también miedo a la traición. ¿Y si fallas otra vez, papá?, preguntó Mateo con su voz pequeña, pero poderosa en el silencio que se había instalado. ¿Y si no vuelves a quedarte? Eso fue como un puñetazo en el estómago para Julián. La verdad era que cada día durante su ausencia, había temido lo mismo. No podía soportar la idea de defraudar a sus propios hijos. Eso no sucederá, prometió, su voz ahora firme. He luchado por lo que tengo hoy. No volveré a perderlos. Sin embargo, antes de que pudiera calmar el mar agitado de emociones, Ricardo hizo un gesto con la mano y la atención de la multitud se volvió a centrar en él. «Escuchen todos». Julián ha regresado, pero no se dejen engañar. No es más que un hombre que dejó todo atrás para perseguir sus propios sueños. ¿Por qué deberíamos darle otra oportunidad? ¿Qué ha hecho por nosotros? La confusión se transformó en tensión palpable. Valentina miró a Julián, y de repente todo lo que había en juego parecía más pesado que nunca. ¿Qué tienes que hacer, Julián? ¿Vas a demostrarle a ellos y a mí que realmente has cambiado?, preguntó, su voz apenas un susurro, pero llena de seriedad. Julián sintió que se le aceleraba el pulso. Sabía que la respuesta a esa pregunta no solo definiría su futuro, sino que también afectaría a la familia que había perdido y que deseaba recuperar. Se sentía como un boxeador al borde de un knockout. Tenía que pelear, no solo por él, sino por los que amaba. Entonces, apretó los puños, y una nueva resolución surgió dentro de él. No voy a rendirme. Yo soy el responsable de mi vida, y lucharé por ustedes. Por nuestra familia, por este barrio. Pero necesito de ustedes. Déjenme demostrarles que estoy aquí para quedarme. A medida que sus palabras resonaban en el aire, una chispa de determinación se encendió en su pecho. La multitud lo observaba, algunos distrayendo su mirada, otros con un gesto de duda, pero la tensión que había llenado el aire parecía cambiar. Valentina dio un paso adelante, y un silencio cómplice llenó la escena. Está bien, Julián, el tiempo lo dirá, pero no olvides lo que ha costado llegar hasta aquí. Te estaré observando. Con esa afirmación, un nuevo reto se planteaba ante Julián. ¿Podría realmente demostrar su valía? Y más importante aún, frente a Ricardo y la comunidad ansiosa, conseguiría reescribir su historia y ofrecer un futuro nuevo a su familia, sin dejarse vencer por las sombras del pasado. El eco de la promesa resonó en su mente mientras la fiesta continuaba tambaleándose a su alrededor. Pero ahora, había un camino que seguir y una batalla que luchar. Y entonces, justo cuando pensó que la calma había vuelto, una voz familiar gritó desde la esquina. La verdad sobre Julián va a salir a la luz muy pronto. El murmullo de la multitud se intensificó prometiendo que todo estaba lejos de haber terminado. La verdadera lucha estaba aún por comenzarse. La tensión en la sala se palpaba como el aire antes de una tormenta. Los murmullos resonaban, y cada mirada que se posaba sobre Julián parecía llevar un peso adicional. Se sentía como un fugitivo en un desfile de juicios. La voz que había interrumpido lo atormentaba, como un eco que no podía silenciar. ¿Quién se atreve a hablar así? Valentina se volvió hacia la esquina. Julián la vio apretar los dientes, una mezcla de indignación y confusión pintada en su rostro. ¿Qué quieres decir con eso?, exigió, su mirada feroz. Una figura emergió de entre las sombras. Era Sofía, una antigua amiga de Julián, su mejor aliada en tiempos pasados. Pero ahora, sus ojos brillaban con una luz que mezclaba la traición y el desdén. Soy yo, Valentina. Vine a advertirles sobre este hombre. Todos lo conocen, todos saben lo que hizo. No podemos confiar en él, dijo Sofía, la voz clara y afilada como un cuchillo. Julián sintió como su corazón se hundía. Las palabras de Sofía eran dagas en su pecho, y aunque siempre había sido su amiga, las palabras que pronunciaba ahora eran el reflejo del miedo arraigado en la comunidad.
Sofía, basta. No es momento para revivir el pasado, rosnó Julián, aunque sentía que el pánico comenzaba a envolverlo. He regresado para cambiar las cosas, para hacer las cosas bien. ¿No ves lo que estoy tratando de hacer? ¿Cambiar? ¿Después de todo este tiempo? Se burló Sofía. No me hagas reír. No has cambiado. Solo estás aquí porque fracasaste. Mateo, aún aferrado al vestido de su madre, miraba a Julián con expresión de desesperación, como si buscara respuestas en su rostro. Claudia, por su parte, estaba más distante, como si su mente ya estuviera procesando la posibilidad de otra pérdida, la traición en la sombra. Dejemos que hable, interrumpió Mari, la mujer mayor. La gente merece escuchar la verdad. En esta comunidad apreciamos la honestidad. Julián sintió que todos los ojos se volvían hacia él, expectantes, como si su futuro dependiera de sus próximas palabras. Se aclaró la garganta. Sabía que tenía que hablar con valentía, aunque su voz temblara. No estoy aquí para ocultar nada. Errores cometí, eso está claro. Pero lo que quiero ahora es transformar mi vida y demostrar que puedo ser un mejor padre, un mejor hombre, un mejor vecino. La voz de Mari se hizo eco en el silencio. ¿Y qué te da derecho a pedir esta oportunidad? ¿Por qué deberíamos creerte? Era una pregunta que ardía en la sala, y Julián comprendió que tenía que ser honesto, aún más que antes. Valentina, mis hijos, ustedes son lo más importante para mí, suplicó, mirándola intensamente. ¿Qué puedo hacer para demostrarlo? Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. No quiero perderlos nunca más. Un murmullo se extendió entre la multitud. Algunos comenzaron a murmurar de forma comprensiva, otros miraban con desdén, y en medio de eso, la angustia de Julián seguía creciendo. Ricardo, observador desde la distancia, se relamía los labios, disfrutando del espectáculo. ¿Vas a pedir disculpas también a todos en este barrio? A todos los que afectaste con tu ausencia, desafió Ricardo con una sonrisa sardónica. Porque eso es lo que deberías hacer. Tus sueños no pueden ser el único foco aquí. Las palabras de Ricardo fueron como un balde de agua fría, y Julián sintió que se le acercaba la hora de la verdad. Sin embargo, sabía que no podía retroceder, que cada segundo contaba. Tienen razón, admitió Julián, parpadeando fuerte, como si esas palabras pesaran toneladas. Debo disculparme. No solo por lo que hice a quienes amé, sino también a este barrio que dejé atrás. Nunca debí irme. El silencio se profundizó, y el sutil crujido de la madera del piso resonaba bajo sus pies. Valentina había dado otro paso adelante, el miedo en sus ojos se transformaba lentamente en algo que Julián esperaba inferir como esperanza. ¿Estás dispuesto a luchar contra esto, Julián? Preguntó ella con voz temblorosa. ¿Realmente estás dispuesto a enfrentarte a la verdad? Haré lo que sea necesario, respondió Julián, sintiendo que esa promesa se aferraba a su interior como una red de protección. Pero en ese instante, la mirada de Sofía se endureció nuevamente, y estaba claro que no todo el mundo deseaba verlo triunfar. Si crees que puedes volver a ser aceptado, te equivocas, advirtió Sofía. La verdad siempre sale a la luz. Y mientras cada silencio se llenaba de posibilidades, el rugido de un motor se escuchó a lo lejos, y en un instante, todos los ojos se volvieron hacia la entrada. Una figura se perfilaba en la luz cintilante, y se escuchó el eco de unas palabras que cambiarían la historia. Traigo pruebas de lo que realmente hiciste, Julián. La multitud contuvo la respiración, y la incertidumbre se instaló una vez más. Julián se sintió atrapado entre el pasado y el futuro en la misma sala, en un momento que definiría no solo su vida, sino también la de aquellos a los que amaba. Y se dio cuenta de que, aunque se estaba esforzando por remontar su historia, una tormenta de revelaciones estaba por desatarse, dispuesta a arrastrarlo todo a su paso. La figura que entró en la sala era un hombre de porte imponente, con una chaqueta desgastada que le daba un aire de misterioso viajero. Todos los rostros se volvieron hacia él, y Julián sintió que el estómago se le contraía. No podía identificar al hombre, pero sabía que su llegada representaba un nuevo giro en su ya enredada historia. ¿Quién eres tú?, preguntó Valentina, su voz apenas susurrada, pero llena de una inquietante autoridad. Me llamo Ramiro, respondió el hombre con voz firme. Y estoy aquí para hablar de Julián. Las palabras parecían flotar en el aire tenso, electrizando a la audiencia.
Julián sintió que sus piernas temblaban. Lo último que necesitaba era otra revuelta del pasado, pero la mirada decidida de Ramiro le dio un vuelco en el pecho. Este desconocido parecía tener un rayo de verdad, algo que podría cambiar el rumbo de su vida una vez más. ¿Qué sabes sobre mí? Logró articular, su voz temblando entre la ansiedad y la curiosidad. Sé muchas cosas, cosas que no has querido admitir, dijo Ramiro, avanzando con paso seguro. Me he enterado de tus errores, de tus mentiras, pero también de las oportunidades que perdiste y de las vidas que dejaste atrás. Bob, murmuró Sofía, los ojos abiertos como platos. La comunidad parecía salir de su letargo, la energía en la sala cambiando drásticamente, como una marea que trae algo valioso, tal vez, destructivo. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de mí? Preguntó Julián, su voz repentinamente más alta, como si intentara reclamar algo de autoridad en medio del huracán de emociones. Quiero que confrontes la verdad, dijo Ramiro de manera directa. Tú crees que has sido un padre ausente, pero hay algo más profundo. Lo que realmente cometiste fue una traición que va más allá de tu familia. La comunidad lo necesita saber. Julián apretó los dientes, sintiendo que un sudor frío le descendía por la frente. Esa frase, la traición, retumbaba en sus oídos. Se vio a sí mismo de nuevo en la oscuridad, donde había dejado atrás el amor y la confianza. Te traicioné a ti mismo, pero estoy aquí para enmendar mis errores, dijo Julián, buscando entre la multitud los rostros familiares. Todos merecen saber la verdad, y estoy listo para abrir mi corazón. Pero, por favor, no me dejen solo en esto. Eso es lo que tienes que hacer, gritó Valentina, su voz temblorosa resonando en toda la sala. El conflicto interno en ella era palpable, amor y decepción, miedo y esperanza. Si te atreves, entonces habla, insistió Ramiro, desafiando a Julián. Porque lo que hay en tu interior puede impactar a todos, y no solo a ti. A veces, la verdad duele, pero es la única manera de sanar. El silencio se extendió como un susurro de viento sobre un lago en calma. Julián miró a Mateo y Claudia, sus pequeños ángeles. En sus ojos, captó el destello de decepción que había arrastrado durante tanto tiempo y el ligero brillo de esperanza que comenzaba a encenderse. Estoy listo, dijo Julián, su voz ahora más fuerte y decidida. Voy a contar todo lo que sé y lo que hice, porque cada uno de ustedes merece saberlo. Y tengo que aprender a ser mejor, aunque eso signifique enfrentar mis propios demonios. Todos contuvieron el aliento, la comunidad unida en esta nueva expectativa, mientras Ramiro hacía un gesto hacia Julián, animándolo a proceder. La habitación estaba latiendo, como si cada corazón palpitara al unísono, pero antes de que pudiera comenzar su confesión, un estruendo resonó en la puerta. La figura de un hombre conocido apareció, con su rostro pintado de rabia y determinación. No lo permitas, Julián. No te dejes manipular por él. Los murmullos se intensificaron, y Julián sintió como su aliento se cortaba. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero también había un peligro inminente que amenazaba con desatar una nueva tormenta. La lucha por su vida, su familia y su comunidad apenas comenzaba, y ahora, Julián tenía que elegir en quién confiar. ¿Qué pasará ahora?, susurró Mateo a su madre, el miedo pintado en su rostro. La mirada de Valentina se encontraba fijamente, y mientras Julián pensaba en cómo seguir, una pregunta parecía quedar suspendida en el aire: ¿podría realmente enfrentar su pasado sin que lo destruyera? La sala se llenó de murmullos y susurros, mientras todos intentaban procesar la irrupción violenta de Miguel, el viejo amigo de Julián. La tensión era palpable, como hilos en una tela de araña temblando al menor roce. Julián sintió que el tiempo se detuvo, cada segundo alargándose en su mente. ¿Qué estás haciendo aquí, Miguel?, preguntó Julián, tratando de mantener la calma en su voz. Su amigo siempre había sido un pilar en su vida, un confidente en los momentos oscuros. Pero la furia que desprendía ahora lo hacía parecer un extraño. Vine a protegerte, amigo. Este tipo no es quien dice ser, contestó Miguel, apuntando a Ramiro con un gesto de desdén. No puedes permitir que te enrede en su juego de manipulaciones. Tienes mucha en juego, y no solo tu reputación. Julián sintió que una tormenta se desataba en su interior. Por un lado, la voz de Ramiro lo llamaba a la verdad, pero por otro, Miguel le recordaba que la traición nunca se olvida. La lucha entre el deseo de confesar y el instinto de proteger a su familia lo mantenía en un limbo incómodo. Julián,
Por favor, hazlo por tus hijos, exclamó Valentina, su voz desgarradora. No dejes que el miedo te paralice. Es el momento de ser honesto. Es el momento de sanar. Las palabras de Valentina resonaban en su corazón como un tambor. Miró a sus hijos nuevamente, observando sus pequeñas manos aferradas a las suyas. En esos ojos, podía ver la necesidad de un padre no solo presente, sino auténtico. Sin embargo, la presencia amenazante de Miguel hizo que su decisión se complicara. ¿Qué sabes de mí, Ramiro?, preguntó, respirando hondo, dejando que su voz temblorosa sirviera de puente entre sus miedos y su deseo de liberación. Sé que llevas la carga de tus decisiones, pero es tiempo de que sueltes esas cadenas. Quiero que el mundo conozca la verdad. Pero te advierto, la verdad duele. No todos estarán listos para escucharla, afirmó Ramiro con seriedad. ¿Y tú qué sabes de estar preparado?, disparó Miguel, su ira a un paso de desbordarse. ¿Quién te dio el derecho de venir aquí y abrir viejas heridas? Julián, piensa bien en esto, no puedes dejar que él te manipule a su antojo. La sala se convirtió en un campo de batalla emocional, con cada palabra lanzada como si fuese una flecha. Julián cerró los ojos por un momento. La imagen de su familia se desdibujaba, mezclándose con ecos de su pasado, de las decisiones que lo llevaron a donde estaba ahora. Basta, gritó finalmente, haciendo que todos en la sala se callaran. Basta de manipulaciones y sospechas. Necesito saber qué es ese secreto que todos creen que llevo. Quiero soltar mi carga. No voy a permitir que mi vida sea definida por el miedo. Las palabras resonaron en el silencio y causaron un temblor en la habitación. Un respiro colectivo se escuchó, y Julián sintió como la verdad empezaba a abrirse camino en su pecho. Entonces, cuéntalo todo, Julián, retó Ramiro, acercándose un paso más. Es lo único que te liberará. Cuando Julián estaba a punto de hablar, una mujer apareció entre el tumulto. Espera. No lo hagas. Todo no es lo que parece. Hay algo que necesitas saber antes de seguir. Su voz estridente llenó el salón, todos la miraron, sorprendidos, y Julián sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente. ¿Qué es lo que sabes?, preguntó con la voz temblorosa. El eco de su pregunta parecía retumbar en el aire pesado de la sala, mientras una nueva incertidumbre comenzaba a asomarse, complicando aún más el ya enredado destino de Julián. ¿Estaba realmente preparado para la verdad, o había algo más oculto bajo la superficie? La mujer dio un paso al frente, su mirada curtida bajo una vida de desilusiones y secretos. Soy Ana, empezó, con una voz que temblaba pero que también recordaba ecos de autenticidad. ¿Y sé más de lo que imaginas, Julián? Tu pasado no solo te persigue. Es como una sombra que amenaza con tragarte. Los murmullos aumentaron en la sala, cada cual alimentando la confusión colectiva. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir?, preguntó, incapaz de ocultar el temblor de su voz. Ana lo miró fijamente, y en su mirada había una mezcla de compasión y urgencia. Ramiro no es solo alguien de tu pasado, dijo, antes de hacer una pausa dramática, como si cada palabra que pronunciara pudiera alterar el curso de sus vidas. Él es parte de un capítulo que creías cerrado. Esa madrugada en que te alejaste, no solo dejaste atrás tu vida, dejaste atrás a alguien que necesitaba de ti. Julián sintió la presión en su pecho aumentar. Se revolvió incómodo, deseando que el suelo se lo tragara. ¿Qué imprudencia es esta? No entiendo ni una palabra, respondió, pero en su interior comenzaba a vislumbrar una verdad que había estado demasiado asustado para enfrentar. Mira, Julián, siempre supiste que había una causa detrás de cada decisión. Ramiro no vino solo a encontrar la verdad sobre ti, él vive la revelación de su propia traición. Lo que ha hecho contigo es justo un reflejo de lo que tú hiciste en su momento, le explicó Ana, el dolor transmitiendo cada sílaba. La sala se llenó de un silencio pesado, solo roto por los murmullos distantes de las preocupaciones ajenas. Julián miró a Valentina y a sus hijos, cuyas expresiones de asombro mostraban que esperaban un desenlace que aún no se vislumbraba. La presión de la revelación ancló sus pies al suelo mientras volvía a enfocarse en Ana. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente, su voz un susurro. No sé si puedo con esto, no sé si quiero, Ana asintió, comprendiendo la batalla interna que lidiaba. Julián, todos cometemos errores. Pero lo que no podemos hacer es dejar que nuestro pasado defina nuestro futuro. Tienes que tomar la decisión de enfrentar tu verdad.
No por ellos, sino por ti mismo. La libertad se encuentra en la aceptación. Caminar hacia la verdad se sentía como un precipicio, pero el sonido de las palabras de Ana actuó como un faro, iluminando su camino. Miró a Ramiro, cuya mirada se había suavizado ligeramente, como si un velo de resolución comenzara a levantarse entre ellos. Tal vez había más en su historia de lo que Julián había querido reconocer. ¿Y si la verdad duele más de lo que puedo soportar? Julián cuestionó, sintiéndose dividido entre el deseo de proteger a su familia y la necesidad de liberarse de sus propias cadenas. Sin dolor no hay crecimiento, respondió Ana con firmeza. Lo que ocultas puede herir, pero también puede sanar. Miguel, olvidando su fría actitud anterior, pareció entender el peso de la situación. Julián, no estás solo en esto. Todos estamos aquí para apoyarte. Es tu momento de decidir, pero elige con sabiduría. Julián cerró sus ojos, sintiendo que el susurro de sus pensamientos se convertía en un grito interno. La incertidumbre anidaba en su corazón, pero algo más fuerte surgía, la esperanza. Está bien, dijo finalmente con voz firme. Voy a enfrentar mi verdad, aunque duela. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, el sonido de un teléfono móvil interrumpió el momento, resonando como un tambor en la tensión cargada de la sala. Es un mensaje, de alguien importante, dijo Ramiro, sus ojos parpadeando con sorpresa. ¿Deberíamos abrirlo juntos? El grupo se contuvo la respiración, sintiendo que un nuevo giro estaba a punto de desatarse. ¿Qué revelaciones traería el mensaje? ¿Podría cambiar aún más el rumbo de Julián y su familia? La incertidumbre en el aire crispó la atmósfera, como una cuerda lista para romperse, mientras todos esperaban el siguiente movimiento. Julián sintió que el aire se volvía cada vez más denso mientras Ramiro, con manos temblorosas, tomaba el teléfono. Los rostros a su alrededor se iluminaban con una mezcla de expectación y miedo. Era como si cada uno de ellos supiera que ese mensaje podría cambiarlo todo. Voy a abrirlo, dijo Ramiro, su voz una mezcla de nervios y determinación. A todos les pareció que una eternidad pasó mientras la pantalla del móvil se iluminaba, revelando un mensaje que prometía un nuevo capítulo en la vida de Julián. Es de Esteban, anunció Ramiro, lo que apagó los murmullos instantáneamente. El nombre resonó en la sala como un ecosistema familiar que muchos creían perdido. Esteban, el amigo que había estado al lado de Julián en sus peores momentos, y que también había sido parte de aquella tormenta que lo llevó a huir. Dice que necesita hablar contigo. ¿Y que es urgente? ¿Urgente? Julián sintió como su corazón se aceleraba, como una mariposa atrapada en un frasco. ¿Qué podría querer? Sus pensamientos se volvían caóticos, llenos de preguntas no respondidas. Miró hacia Ana, intentando encontrar algún indicio que le ayudara a entender el significado oculto detrás de ese mensaje. No lo sé, pero no puedes ignorarlo, le dijo ella, con una luz en sus ojos que mostraba que entendía la gravedad de la situación. Podría ser la clave. La pieza final del rompecabezas. El aliento de Julián se detuvo en su pecho, mientras las dudas y los miedos batallaban dentro de él. Él no quería volver a abrir viejas heridas, pero, ¿y si esta vez había una oportunidad de curar? Scirocco, su inquebrantable sentido del deber, le decía que debía enfrentar esto, pero el temor a lo desconocido lo había acompañado durante tanto tiempo que cada paso sentía que era un terreno inexplorado. ¿Qué haces, Julián?, preguntó Valentina, adivinando su lucha interna. Su voz sonó suave, con un dejo de preocupación. No olvides que tienes una familia aquí que te necesita. No estás solo. La calidez del apoyo de Valentina llenó el espacio, y por un momento pensó en cómo él solía ser, un hombre lleno de sueños y promesas. Se enfrentó al dilema de su pasado. Pero, ¿qué pasaría si esa conversación podía abrir una puerta a un futuro más brillante para todos ellos? Voy a llamarlo, finalmente confirmó Julián, sintiendo que la decisión lo liberaba, aunque el miedo aún chisporroteaba en su interior. Todos se quedaron en silencio, conteniendo la respiración. En la medida que llamaba, los latidos de su corazón resonaban como un tambor en sus sienes. Esteban dijo al contestar. La voz del otro lado era familiar. De alguna manera, al escucharla, se sintió más anclado, más presente en ese momento. Julián, necesito verte, escuchó decir a Esteban, y en su tono había una urgencia inquietante. Hay algo importante que no puedo resolver a distancia. La ansiedad le hizo cosquillear el estómago, y sin poder evitarlo, preguntó, ¿de qué se trata? Es sobre Ramiro,
Y algo que ocurrió antes de que te fueras, respondió Esteban, y las palabras quedaron suspendidas en el aire como una revelación inminente. Julián sintió que el mundo giraba, su mente se llenaba de recuerdos y visiones de ese capítulo olvidado. ¿Se estaría acercando la verdad que tanto había temido? ¿Está en peligro?, preguntó, su voz firme. Es más complicado de lo que parece, contestó Esteban. No puedo hablar por teléfono. Necesito hacerlo en persona. Las piezas se estaban moviendo en un tablero del que Julián había tratado de escapar. Un viento frío le recorrió la espalda. Antes de cortarse la llamada, Julián se permitió una pregunta más. ¿Cuándo? Lo más pronto posible. Será mejor que llegue aquí lo antes que puedas. Cuando cortó la llamada, todos lo miraban, sus expresiones eran de mezcla de nerviosismo y esperanza. La decisión de ir al encuentro de Esteban pendía en el aire, pero Julián comprendía que ya no tenía vuelta atrás. Se daba cuenta de que el mundo en que había estado viviendo se desmoronaba, y ante él se abría la posibilidad de recomponer lo perdido. Voy a necesitar apoyo, exclamó finalmente, mirando a todos a su alrededor. Cuenta con nosotros, dijeron al unísono, y la cercanía de su familia le dio fuerzas. Los ojos de Ana brillaban con complicidad. Fue suficiente para calentar su espíritu. Sin embargo, la sombra del pasado se cernía sobre él, más oscura que nunca. Todos esperaban una respuesta, pero Julián se preguntaba, ¿qué revelaciones traerían las palabras de Esteban? ¿Podría ser esta la clave para sanar finalmente las heridas de su corazón? La sala temblaba con incertidumbre, mientras la brisa del cambio tocaba la puerta y él se plantaba en el umbral, a punto de cruzar. Julián se sintió como si estuviera en un laberinto oscuro, donde cada giro que tomaba lo llevaba más lejos de la luz. La llamada de Esteban había abierto una compuerta de recuerdos que había estado tratando de cerrar. La incertidumbre sobre lo que iba a descubrir lo llenaba de ansiedad. Pero había algo más, algo que crecía dentro de él, una chispa de coraje que había estado apagada por demasiado tiempo. ¿Cuándo te vas?, preguntó Ana, su voz sonaba suave, pero llena de determinación. En sus ojos había una mezcla de preocupación y esperanza, como si ella entendiera lo que estaba en juego. Debo irme esta noche, respondió Julián, sintiendo el peso de su decisión aplastarle el pecho. No puedo esperar más. Yo iré contigo, dijo Ramiro, rompiendo el silencio que había llenado la habitación tras la llamada. Tú no puedes enfrentarlo solo. La propuesta lo sorprendió. ¿Pero no te da miedo? Ya sabes lo que pasó. Sí, pero es justamente por eso. Es hora de enfrentar el pasado. Además, no me voy a quedar aquí mientras tú te enfrentas a lo que sea que Esteban quiera decirte. Julián sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. La lealtad de Ramiro era un don que nunca había esperado. Eran amigos desde la infancia, pero nunca antes se había sentido tan conectados como en ese momento. Gracias, amigo, musitó, y un nuevo sentido de determinación llenó su ser. Era hora de dejar atrás el miedo. La decisión los impulsó a moverse. Juntos, comenzaron a preparar el viaje. Mientras revisaban la maleta en la mesa, Julián podía sentir el constante martilleo de su corazón, palpitando al compás de la espera. El tiempo parecía estirarse, como si el universo se estuviera riendo de su ansiedad. Mientras Ana terminaba de ayudarles a empacar, Julián se tomó un segundo para mirar a su alrededor. Cada rincón de ese lugar estaba impregnado de memorias. Se recordó riendo, siendo feliz, pero también recordó los momentos de dolor y cómo había decidido huir. La mezcla de emociones era abrumadora. ¿Qué vas a hacer si te dice algo que no quieres escuchar?, le preguntó Valentina de repente, su ceño fruncido en preocupación. Piénsalo bien, Julián. Esto puede cambiarlo todo. Lo sé, respondió, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Pero no puedo seguir evitando la verdad. Si Esteban tiene información sobre Ramiro, necesito saber. Por él, y por mí las horas se deslizaban como sombras, y cuando finalmente se subieron al auto, el aire era denso con la incertidumbre de lo que les esperaba. Julián miró a Ramiro mientras conducía. Las luces de la calle parpadeaban, como recordatorios de los momentos que iban dejando atrás. Mientras avanzaban, la conversación se volvió inevitable. ¿Cómo te sientes al volver a verlo?, preguntó Ramiro. No lo sé. Estoy asustado, pero también me siento vivo.
No puedo seguir viviendo en el espacio donde me quedé atrapado. Los ojos de Ramiro se encontraron con los de Julián. Lo que sea que encuentres, recuerda que no estás solo. Siempre estaré contigo, pase lo que pase. Gracias, fue todo lo que pudo responder, sintiendo una oleada de gratitud. Finalmente, llegaron al punto de encuentro que Esteban había mencionado. Un café pequeño, con luces suaves y un aire nostálgico, como sacado de una película que nunca había visto. Julián sintió que su estómago daba vueltas. Se miraron a los ojos, y ambos sabían que este era el momento decisivo. Al entrar, el aroma del café y los pasteles recién horneados llenó el aire, pero nada podía apaciguar el torbellino de emociones dentro de Julián. En una esquina, allí estaba Esteban, su figura visible entre las sombras y la luz. Sus ojos se encontraron a través del café, cargados de historias no contadas. Julián sintió un temblor recorrer su cuerpo. Era el momento de enfrentarse a la verdad, pero ¿qué era lo que realmente iba a descubrir? La expectativa se tensaba como un arco, a punto de liberar la flecha de revelaciones. Espero que estés listo, murmuró Ramiro, y Julián sintió que su corazón se frenaba. Caminaba hacia un futuro incierto, con el peso de su pasado en sus hombros. Esteban sonrió al verlo acercarse, pero había una sombra en su mirada. Gracias por venir, dijo, su voz grave y resonante. Hay algo que debemos discutir y es más oscuro de lo que imaginas. Julián se detuvo en seco, sintiendo que el frío le calaba los huesos. La conversación que seguía podía cambiarlo todo, y no había vuelta atrás. El aire crujió con la amenaza de la verdad por venir. ¿Qué secretos revelaría Esteban? ¿Sería lo que Julián había estado evitando durante tanto tiempo? La conversación que siguió fue tensa y cargada de silencios malditos. Esteban comenzó a desmenuzar la vida que Julián había dejado atrás, revelando conexiones ocultas y heridas que nunca habían sanado. Tu ausencia no solo te afectó a ti, Julián. Nos afectó a todos. Muchos creyeron que habías dejado un camino de esperanza y dignidad, pero la verdad es que la traición se apoderó de nuestro barrio, dijo Esteban, su mirada penetrante. Julián sintió un nudo en la garganta, pensando en Valentina, en sus hijos, en una comunidad que había estado esperando su regreso como un faro de luz en la oscuridad. Pero yo estaba persiguiendo mis sueños, tratando de encontrar un camino que pudiera darles un futuro mejor. Intentó defenderse, aunque su voz sonaba vacía, llena de dudas. ¿Un futuro mejor? ¿A costa de dejar todo atrás? Cada día que estuvimos sin ti, muchos de nosotros tuvimos que luchar con nuestra propia verdad. A veces, perdimos más que tu ausencia. Perdimos nuestra fe en que los sueños pueden hacerse realidad, le explicó Esteban con tristeza en sus ojos. Un silencioso grito resonó en el interior de Julián. Era hora de que enfrentara no solo el abismo que había creado en su familia, sino también su propia traición al olvidarse de lo que realmente cuenta. ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Arrepentirme de mi éxito?, preguntó Julián, la frustración colisionando con la sinceridad que había aprendido a valorar. Primero, acepta que no hay éxito sin responsabilidad. Segundo, vuelve a tu comunidad. Ellos te necesitan, y lo que es más importante, tus hijos te necesitan. Eres su padre, y hay mucho más en juego que solo tu legado personal, contestó Esteban, cada palabra arañando profundo su conciencia. Los latidos de Julián resonaban fuerte en su pecho. Tenía que regresar, pero el miedo aún lo limitaba. Podría transformar su vida, o se hundiría aún más en su propia historia de fallas y arrepentimientos. Mientras regresaba a Guadalajara, el viaje se sintió eterno. Pero cada kilómetro le acercaba a una decisión visceral. En su corazón, una voz susurraba tanto su verdad como su redención. Al llegar al barrio, lo recibió un ambiente cargado de emociones. Hombres y mujeres miraron con miedos e incertidumbres hacia su regreso, pero también había destellos de esperanza. Valentina estaba allí, a la entrada de la plaza. Su mirada era un libro abierto y, al principio, Julián no sabía cómo abrir ese diálogo que necesitaba. Fue ella quien rompió el silencio. Lo aprendiste, ¿verdad? Ese camino que buscabas no era el oro, sino lo que perdiste en el proceso. Sí, he estado errando por tanto tiempo. A veces, realmente no sabes lo que valoras hasta que lo pierdes todo, le confesó, sintiendo la punzada de lágrimas en su garganta. No puedo prometerte que todo será fácil, Julián, respondió ella, su firmeza era como una espada en la noche. Pero lo que sí sé es que ahora tienes la oportunidad de demostrarlo. No solo con palabras,
sino con acciones. Julián miró a su alrededor, a los niños del barrio jugando y riendo, sintiendo que esa felicidad simple y pura era lo que había estado buscando. Necesitaba luchar por su familia, por cada niño que ponga su esperanza en el futuro. Se dirigió a la multitud con voz potente: he venido a enfrentar mi pasado, no solo el mío, sino también el de todos nosotros. Quiero redimirme. Permítanme demostrar mi compromiso con nuestra comunidad. Quiero estar aquí, pero necesito que me guíen. Alzó la vista hacia Valentina, quien había tomado la mano de sus hijos, ambos mirándole con fe en sus ojos. Era una segunda oportunidad que no quería desperdiciar. ¿Podría ser esto el inicio de algo nuevo? Sí. Pero no me limitaré a contar historias, quiero trabajar juntos, como comunidad, como familia, dijo con determinación, llenando el aire de posibilidades. El silencio se desbocó en murmullos de atención. Entonces, cuéntanos tu verdad, dijo una voz anciana. La comunidad anhelaba autenticidad, buscaban conexión. Queremos verlo en acción, añadió. Otra vez sí. Julián se adentró en la transformación que había anhelado, la esperanza brotando en medio de su historia de redención. A paso firme, comenzó la reconstrucción de su vida, abrazó a sus hijos, sintiendo como el amor y la verdad lo envolvían con cada día que pasaba. Al final, comprendió que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en amor, esfuerzo y comunidad. El regreso de Julián a su barrio no fue el final de una historia, sino el inicio de un camino en el que todos podían verse reflejados. La transformación no solo había comenzado en él, sino en cada persona que había sido parte de su vida. Ahora, por favor, si este final te ha tocado, te pido con todo mi corazón que te suscribas ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Esta es tu oportunidad de ser parte de nuestra comunidad. Deja un like ahora, eso solo toma un segundo, pero alimenta el algoritmo para que otros puedan disfrutar de estas historias transformadoras. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos saber de ti. Tu voz es importante, y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más, ayúdales a encontrar su camino.